familiares de aquellos que han sufrido la pérdida, Señor, de un ser querido, como es la familia de nuestro hermano José Luis, Señor. Te rogamos porque tengas misericordia, pues, de su familia. Pues mi hermano ya está en tu presencia, Señor, y sabemos y confiamos que está gozando de ricas bendiciones en estos momentos. Él ya dejó de sufrir. Pero los que nos quedamos acá, Señor, seguimos sufriendo. Y pido por todo tu pueblo, Señor, pido por todos nosotros que nos resguardes, que no nos contaminemos, Señor, de este virus, que tú nos protejas y que en nosotros, Señor, haya confianza en ti. Permítenos ahora, Señor, exponer tu palabra con poder y con autoridad, para que tu palabra, Señor, sea expuesta como tú quieres que así se haga. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pues hermanos, el tema de hoy comenzamos una nueva serie, un nuevo bloque de predicaciones que se titula En busca del verdadero significado de la felicidad. Hermanos, yo cuando me subo al transporte colectivo, bueno, cuando lo hacíamos antes, cuando voy a los centros comerciales, cuando veo a la gente, cuando paso en el carro y veo a la gente, y veo sus rostros tristes, veo sus expresiones adustas. Y mucha gente, si ustedes se dan cuenta, en los centros comerciales, en los lugares en las librerías, también estos restaurantes muy famosos donde venden libros también. Hay muchos libros que venden 10 pasos para conocer la felicidad. Caldo de pollo para el alma. Es uno muy chistoso que tendría yo ganas de leer, pero me dicen que es como de autoayuda, cosas como pues para la felicidad, el gozo. Y así, una serie de libros que tienen que ver cómo encontrar el gozo, cómo encontrar la felicidad. Pero a la vez, les comento, yo sigo viendo a la gente triste, yo sigo viendo a la gente pues con sus caras, pues sí, con tristeza. Pero a veces también, hermanos, yo me doy cuenta que no solo la gente que no conoce a Dios, sino aún nosotros los cristianos a veces hemos perdido esa alegría, ese gozo. Y es por eso que yo le he titulado así, En busca del verdadero significado de la felicidad. Y vamos a hacer una serie de 5 predicaciones, y el día de hoy vamos a ver el primero. Y yo le he puesto así, Salomón buscó la felicidad en la sabiduría, porque como vimos ahorita en la lectura que hicimos en Eclesiastés, Salomón buscó en varias cosas, en varias situaciones, el hecho de poder ser feliz, y le costó trabajo encontrar la felicidad. Entonces, voy a pedir que vayamos a la primera lámina. Si a mí me gusta mucho el cine, ustedes habrán notado que varias de las ilustraciones que pongo en mis sermones, pues algunas son de películas que han marcado, y me gusta mucho a mí el cine. Si ustedes me preguntaran un top de cuáles son las 10 mejores películas para mí, de toda la historia del cine, yo podría decirles que en esa lista me gustaría que estuviera la trilogía del Padrino. A mí me encantan esas películas. Me gustaría mucho que estuviera en esa lista Lo que el viento se llevó. Me gustaría mucho que estuviera el E.T., también me gustó mucho esa película. Pero no podían faltar esas películas, La Sociedad de los Poetas Muertos y Patch Adams, del genial Robin Williams, que es uno de mis actores favoritos. O era, ¿verdad? Porque ya murió. Y este hombre a mí me impacta mucho porque siendo un buen actor, habiendo ganado Óscares, otros premios, teniendo dinero, teniendo fama, teniendo hijos, casas bonitas, carros, todo lo que él deseaba, fíjense cómo hace unos pocos años se quitó la vida, se suicidó. Y cuando la policía entró a su casa para hacer las investigaciones, encontraron notas póstumas, pequeñas notitas, donde él puso: estoy harto de todo, ya no más. Es hora de marcharse, y se quitó la vida. Y a mí me impacta pensar que un hombre que tenía todo, lo que a veces una persona pudiera desear, se quita la vida. Vamos a darle uno más. Y esto que está aquí, hermanos, fue una noticia que salió en el periódico hace muchos años. Se decía de el hijo de un jeque árabe. Esta noticia a mí me impactó muchísimo, porque no sé si ustedes sepan quiénes son los jeques árabes. Son los reyes de todos los Emiratos Árabes que hay, ¿no? De Arabia Saudita, de Yemen, varios países, de Jordania, y así les llaman, son los jeques. Y esas personas, la mayoría de ellos son personas multimillonarias, tienen colecciones de autos deportivos, e incluso salía una foto, ¿verdad?, de un Ferrari que tenía incrustaciones en oro y diamantes. Tienen casas fabulosas,
tienen mujeres, tienen de todo. Y el hijo de uno de estos jeques árabes, la nota que salía en el periódico es que se quitó la vida, se suicidó. Y este hombre dejó una nota póstuma. Por cierto, si no saben lo que es una carta póstuma o una nota póstuma, es la que hace una persona que se va a suicidar. Antes de suicidarse, hace una nota donde pone los motivos por los cuales se está quitando la vida. Después se quita la vida y las familiares o la gente que está con ellos, pues ve esas notas póstumas. Entonces, se dice que este hombre, este joven, este hijo del jeque, se suicidó y dejó una nota póstuma que decía: Axl, nos vemos en el infierno. Y él se refería a Axl Rose, al cantante de este grupo, ¿no? De Guns N' Roses. Y a mí me impactaba porque, al igual que Robin Williams, este muchacho tenía todo en la vida. Fíjense, yo tengo unos amigos que trabajaron en el metro, ahora ya son jubilados. No sé si ustedes se dieron cuenta que el 31 traía yo un abrigo y era del metro, ellos me lo regalaron y trabajaban ahí. Y entonces ellos me decían, uno de ellos incluso fue conductor, y a él le tocó que una persona se arrojara, se suicidó esta persona, se aventó, y a él le tocó precisamente en su cabina, a este hermano. Y él nos platicaba que incluso tuvo que ir a tratamiento, ¿no? Para sacar toda esa situación. Y en el metro cada rato se suicida gente, cada rato se quita la vida a muchas personas. Vamos a darle uno más. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo le llama la Biblia a ese hastío? Porque fíjense, si se dieron cuenta, ¿no? Lo que dijo Robin Williams. Ya no quiero vivir. Y este joven, ¿no? Con todo lo que tenía, dice: nos vemos en el infierno. Él sabía que se iba al infierno. Ahora miren, hermanos, la Biblia le llama a este hastío, ¿por qué la gente se quita la vida? Porque está hastiada de la vida, porque está cansada de la vida, ya no quiere seguir viviendo. Y la Biblia, yo escogí este pasaje de Mateo 11:28, aunque en muchos pasajes habla de esta palabra. Fíjense bien, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta palabra en particular, cargados, esta palabra, como ustedes saben que Mateo y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, esa palabra que se usa ahí es la palabra fortizo. Y esa palabra significa lo que yo escribí ahí: cargar. Como si cargáramos un barco de vela, que eran los que se usaban en tiempos del Señor Jesucristo, el barco completamente cargado, pero sin viento. Entonces el barco estaba ahí nada más, y nada más se movía por la marea, por las olas del mar, pero en realidad no avanzaba hacia ningún lado. No había viento para que ese barco pudiera surcar camino, o pudiera ir, como se dice, viento en popa. Y estaba ahí nada más estancado, y esa es la palabra que se usa. Entonces una gente, cuando ya está cargada, está hastiada, ya no quiere vivir, se siente así, como ese barco cargado que no va hacia ningún lado. Y así le llama la Biblia. Así es como le llama la Biblia. Ahora vamos a darle uno más, y vamos a darnos cuenta que el libro de Eclesiastés, en el que vamos a estar meditando durante todo este mes, o varias citas del libro de Eclesiastés, podría parecer, cuando nosotros lo leemos a simple vista, los primeros capítulos, este libro de Eclesiastés que lo escribió Salomón, que también era hijo de un rey y que también tenía todo lo que él quería y él había probado en todo, podría parecer una carta póstuma, todo el libro de Eclesiastés, una carta que escribe un suicida, alguien que estaba hastiado de la vida. Miren, al igual que todos nosotros, Salomón buscó la felicidad en muchos lugares sin hallar respuesta. Porque yo no he conocido a nadie en el mundo que no quiera ser feliz. Todo mundo quiere ser feliz. Los que andan en la calle tomando, los que andan drogándose, ellos a su manera quieren ser felices. Los que andan en las fiestas, los que andan cada 8 días en fiestas y están metidos allá tomando y en fiestas y en puros placeres, a su manera están buscando la felicidad. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Y Salomón la buscó. Fíjense, cuando Salomón busca en todas partes, ahora ya les dije, era hijo de un rey. Y fíjense lo que dice en Eclesiastés 1:2, ya lo leímos ahorita, pero quiero hacer referencia aquí. Él dice así, fíjense: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta palabra en hebreo, es esta palabrita que tenemos aquí, es la palabra ab, que significa vapor. Y él está diciendo ahí, vapor de vapores, dijo el predicador, vapor de vapores, todo es vapor.
Es lo que estaba diciendo. En español es lo que estaba diciendo. ¿Y qué pasa con el vapor? El vapor de momento lo ves. ¿Y qué pasa? Precisamente se evapora, se va. Y él dice que todo lo que había experimentado, todo donde él había buscado la felicidad, era un vapor. De momento encontraba el gozo, encontraba la felicidad, y así nos pasa a nosotros. De momento en algo, a lo mejor en el deporte, ¿no? Y de momento nos ponemos a hacer deporte y nos sentimos bien y todo. Pero va a llegar un momento en que nos vamos a sentir vacíos, porque es vapor. Así es lo que estaba diciendo Salomón. Vamos a darle uno más. Ahora, buscó en varias cosas, pero el día de hoy vamos a ver, su primera búsqueda fue en la sabiduría. Y en los siguientes temas vamos a buscar en qué más buscó Salomón la felicidad. Fíjense lo que dice aquí, él mismo lo declaró, Eclesiastés 1:16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, no hubo un hombre más sabio que Salomón. Dice, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué, ahí lo dice muy claro en el 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. De hecho, como vemos en esta imagen, no sé si la alcanzan a ver ustedes, pero en esa imagen es la famosísima, vamos a llamarle así, en primer libro de los Reyes nos menciona este capítulo 3, el primer libro de Reyes, donde le llevan, acuérdense, había 2 mujeres rameras que habían tenido un hijo, cada una de ellas, y una de ellas llegó y en la noche se acostó y mató a su hijo, lo asfixió, y después cambió, le puso al hijo muerto a la otra y se trajo al hijo vivo. Y entonces estaban peleando, y como Salomón era el rey, él era el que juzgaba, llevaron ahí y dijo, a ver, pues mira que ese es mi hijo, no que es mi hijo. Y se acuerdan ustedes la decisión sabia, ¿no? Ahora se dice, cuando alguien toma una decisión sabia, se dice una decisión salomónica. Porque Salomón dijo, a ver, tráiganme al niño y traigan una espada, lo voy a partir, le voy a dar la mitad y la mitad. Y la que era la verdadera mamá dijo, no, que no lo maten, que se lo den a ella. Y la otra dijo, sí, mitad y mitad. Y entonces Salomón ya supo quién era la verdadera madre y le entregó el hijo a su verdadera mamá. Y desde ahí quedó pues más plasmada aún la fama de sabio de Salomón. Porque aquí lo dice, él se dedicó a la sabiduría, a buscar en la sabiduría. Vamos a darle uno más. Salomón fue sabio en varias áreas. Y aquí lo tenemos en primer libro de Reyes, del 4, 31 al 34 voy a leer para ustedes. Si lo quieren seguir en casa, ahí está. Primero de Reyes, 4, 31 al 34. No sé si aquí se alcanza a ver, me parece que en algunos, porque algunos ven en teléfono y no lo alcanzan a ver. Entonces, búsquelo en sus Biblias. Dice así, aún fue más sabio que todos los hombres. Ahí dice otra vez, fue más sabio que todos. Y dice ahí menciona una serie de sabios. La Biblia no lo vuelve a mencionar a estas personas, pero se supone que estas personas que menciona ahí eran sabios también. Etán Esraíta, Keemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Es decir, estos eran hombres sabios, pero Salomón fue más sabio que ellos. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Se acuerdan que vino la reina de Saba a ver a Salomón por su sabiduría? Y compuso, dice ahí, 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Vamos a darle uno más. Entonces, esta lectura nos dice que Salomón fue muy sabio, y nos dice en cuántas áreas. Fue un gran escritor. Ahí nos dice, compuso 3,000 proverbios. Si nosotros abrimos nuestra Biblia y la abrimos casi a la mitad, nos vamos a encontrar con Salmos, y después de Salmos nos vamos a encontrar con el libro de los Proverbios. Y allí en Proverbios es un libro de sabiduría, porque por ejemplo Proverbios nos da, como dice ahí, composiciones sobre cómo actuar en la vida diaria con la sabiduría adecuada. Por ejemplo, un ejemplo, hermanos. Un proverbio dice que no salgamos fiadores por nadie. Así dice un proverbio. Yo me acuerdo de una hermana en una iglesia que yo estuve pastoreando. Yo todavía era obrero, todavía ni salía del seminario. Y entonces fue el culto en la mañana, como ahorita, pero era presencial, ¿verdad? Pues, y se terminó el culto y pues nos íbamos a comer. Y la hermana se fue a comer a su casa y luego regresábamos al culto de la tarde.
Y la hermana regresó al culto de la tarde muy triste y me se acercó a mí y me dijo: pastor, yo no era pastor todavía, ¿verdad? Pero así me decían: pastor, fíjese que mi vecina, yo salí fiador por ella en Electra, y cuando me vine al culto en la mañana, ella se cambió, se llevó sus cosas, y ya vinieron los de Electra a embargarme, hermano. Se llevaron mis cosas por no hacerle caso a la palabra de Dios, porque los proverbios son consejos prácticos para la vida. Y Salomón compuso 3000 proverbios, y dice que compuso 1005 cantares, que era un género de sabiduría también escrito en forma de poesía. Entonces, Salomón fue un escritor consumado, fue un gran escritor, y para escribir pues uno tiene que tener sabiduría. Vamos a darle uno más, por favor. Pero también fíjense cómo el versículo 43 de Primero de Reyes 4 dice que también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Fíjense cómo, aparte de que fue un escritor y fue un rey, también fue un botánico, que estudió las plantas, pero no solamente que las vio. Cuando usa la palabra disertar, quiere decir que él veía las plantas y decía: a ver, por ejemplo, esta planta pues se le llama tal, y esta planta tiene poderes medicinales, esta planta se divide así, y hizo dibujos, hizo escritos. Eso es lo que se llama disertar. Claro que no quedaron guardados esos escritos, se perdieron con el tiempo, pero la Biblia dice que él disertó sobre las plantas, era un botánico. Pero no solamente eso, hermanos, sino dice que asimismo disertó lo mismo sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Fue un zoólogo también. También tomó a los animales y los apuntó, los dibujó. Este animal se llama así, tiene esta función. Fue un sabio. Diríamos hoy, en la época de él no existía ese término, pero en la época de nosotros sí. Podríamos decir que Salomón, aparte de ser rey, fue un científico y un escritor. Fue un hombre muy sabio. Él buscó en esa sabiduría. Fíjense cómo él buscó, porque así dice, ¿no?, que él buscó en la sabiduría. Vamos a darle uno más. Aquí quiero hacer una notita, como que bajarle un poquito de los decibeles para que podamos entender. Fíjense cómo en la historia contemporánea, nosotros podemos ver cómo el Renacimiento, que fue allá por el siglo XVI, más o menos a la par de la Reforma Protestante, y luego el periodo de la Ilustración, que fue en el siglo XVIII, estos dos periodos, lo que pasó fue que el ser humano quiso regresar a tomar la ciencia que se había perdido durante toda la Edad Media. Y a partir de ahí se empezó a decir que mientras el hombre descubriera más avances tecnológicos, tuviera más sabiduría, más ciencia, el hombre iba a ser más feliz. Y esto lo vendieron durante mucho tiempo. Vivimos una etapa hasta el siglo XX que se llamó la modernidad. Y la modernidad nos decía que mientras más avances tecnológicos, más sabiduría, más conocimientos, el hombre iba a ser más feliz. Por eso está el sueño americano, ¿no? Hay muchas gentes que dicen: no, pues era el sueño de Estados Unidos, que cada hombre tenga su casa, su carro, porque acuérdense que Ford inventó el carro. Cada casa, cada familia tuviera su casita, su lavadora, su carro, todos los avances tecnológicos, y que los hombres iban a ser más felices. Por eso se persigue el sueño americano. Incluso hay por ahí, fíjense, como había antes un comercial, hace como unos 15 años, todavía 12, 15 años, había una marca, ¿no? Todavía existe, pero ya no es tan famosa como fue, la marca Nokia, de teléfonos. Y esa marca, Nokia, tenía un comercial que decía: Nokia Connecting People. O sea, Nokia conectando a la gente, la tecnología conectando a la gente. Y es cierto, hoy nosotros sabemos que si yo ahorita mando un email con un amigo que está en Rusia, o mando un WhatsApp o un Twitter, ese amigo lo recibe en segundos en Rusia. Así de avanzada está la tecnología. Hoy, gracias a esa tecnología, nosotros nos podemos reunir a distancia. La tecnología ha avanzado más en 50 años atrás que de los 2000 años atrás. No sé si me estoy explicando. Es decir, en los últimos 50 años la tecnología ha crecido barbaridades. Y sin embargo, Nokia Connecting People, me acuerdo de ese comercial, la gente está menos comunicada que nunca.
Y lo que se creía, que se decía que mientras más sabiduría hubiera, incluso hubo un hombre, ¿no? Aldous Huxley, que escribió un libro hacia un mundo feliz, donde él en ese libro hablaba de la genética, ¿no? Hablaba ya de la clonación. Y él decía también que mientras más tecnología hubiera, más feliz íbamos a ser más felices los seres humanos. Hermanos, eso es mentira. La gente está más infeliz que nunca, hay más suicidios que nunca. Estados Unidos, que es el país, o uno de los países más avanzados del mundo, es uno de los países con mayor alto índice de suicidios, con mayor alto índice de consumidores de una droga llamada Prozac, que le llamaban la droga de la felicidad. Y mucha gente drogada, mucha gente que toma narcos, pastillas, para sentirse feliz. Entonces, nos damos cuenta que no se cumplió esto, ¿no? Vamos a darle uno más. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos diciendo que Salomón buscó en la felicidad, en la sabiduría. Y mucha gente ha buscado la felicidad en los avances tecnológicos, en la sabiduría. Un ejemplo muy latente de esto, latente y patente de esto, sería lo que fue el Titanic. Fíjense bien, les voy a decir por qué. Esto estamos hablando del siglo XX, principios del siglo XX, cuando se construyó el Titanic. El Titanic se construyó en Irlanda, en una ciudad llamada Belfast. Ahí son astilleros muy grandes, hasta la fecha ahí se siguen construyendo los barcos más grandes del mundo. Pero este barco fue trasladado a Inglaterra para que de ahí zarpara hacia Nueva York. Y se decía que este barco era lo más avanzado de la tecnología del mundo. Todos los barcos, voy a explicar tantito. Todos los barcos de la antigüedad, bueno, antes del Titanic, tenían un solo casco. De manera tal que cuando chocaban contra algo, pues el casco se abría y se hundía el barco. Al Titanic le abrieron varios cascos, le hicieron varios cascos los ingenieros, para que si chocaba se abría uno de los cascos, los demás soportaran el peso del barco. Y era un barco grandísimo. Entonces le pusieron el Titanic. Yo he investigado, porque a mí me gusta mucho todo esto, he leído muchos libros, y le pusieron el Titanic porque lo tomaron de la mitología griega. En la mitología griega los dioses primigenios se llamaban titanes, y le pusieron a este Titanic y significaba Dios de los dioses, así significaba el nombre del Titanic. Y le pintaron en una parte del casco, alguien le pintó: este barco ni Dios Padre Todopoderoso lo hunde. Y esa era la creencia de las personas. Había llegado a tanto la tecnología que decía: ya hemos dejado atrás a Dios. O sea, esta tecnología que hemos hecho nosotros, ni Dios la puede hundir. Así la escribieron: este barco ni Dios Padre Todopoderoso lo hunde. Y miren, ese barco que tardó años en construirse, fíjense, zarpó de Inglaterra el 10 de abril de 1912. Iba hacia Nueva York. 4 días, tan solo 4 días después, a las 23:40 del 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova, muy cerca a Canadá. Ya estaba muy próximo a llegar a su destino y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. Fíjense, ¿cuántos días duró el Titanic? Ese barco que ni Dios Padre Todopoderoso lo podía hundir, ese Titanic, con toda la tecnología que había en su época, 5 días después estaba hundido. Y de los 2.227 pasajeros, esto varía porque depende la fuente que consultes, pero más o menos está en ese rango de número. De 2.227 pasajeros, murieron 1.517 personas. Solo se salvaron 705 personas. Con toda la tecnología, con toda la sabiduría, con todos los avances que el ser humano había tenido. Igual que Salomón, que era un buen botánico, era un buen zoólogo, un buen escritor. Vamos a darle uno más. Salomón entonces se da cuenta, cuando él ve que la sabiduría no encuentra, él se da cuenta y escribe en Eclesiastés 1:17. Fíjense, ya lo vimos: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aún era él haberse metido a la botánica, a ser escritor, a ser zoólogo. No encontró la satisfacción en ello. No la encontró, hermanos. Ahí lo está diciendo. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu.
Y hay gente, hermanos, que buscan los estudios. Y yo no estoy peleado con los estudios, hermanos. Yo mismo tengo una maestría. Y quisiera más adelante, si Dios lo permite, bueno, pues ahorita ni sabemos, ¿verdad?, cómo está todo esto. Ahorita el chiste es vivir, ¿verdad? Si Dios nos deja vivir, si más adelante se puede, pues estudiar un doctorado. No estoy peleado con eso, hermanos. Pero hay gente que piensa que al tener su doctorado, su posgrado, al tener una posición así, va a ser más feliz, y se dan cuenta que no es así. Hay gente que busca en la sabiduría de Oriente, por ejemplo en el budismo, ahora en las cuestiones del Dalai Lama, ¿no? En todas estas cosas. Hay mucha gente que está yéndose a eso. En esa sabiduría quieren encontrar. Hay gente que busca en la sabiduría de la nueva era, en las cosas paranormales, en las pirámides, en esto de los aztecas y los mayas. Y buscan en todo eso. Miren, yo pongo un ejemplo. Aquí está, este hombre se llama Jaime Torres Bodet. Él fue vamos a decirle, un ejemplo de un diplomático mexicano, de un hombre de ciencia mexicano, de un hombre de letras, tuvo posgrados, doctorados. Miren, Bodet es también histórico en México por haber ocupado 2 veces el cargo de Secretaría de Educación Pública. En ese tiempo sí ponían como secretarios de Educación Pública a gente que fuera realmente, pues, con muchas cartas, con mucho palmarés, con muchos reconocimientos, no como ahora ponen a cualquiera, ¿verdad? Y también por haber sido director general de la UNESCO, un mexicano dirigiendo la UNESCO. Este hombre incluso, me parece, no sé si es una de las escuelas o uno de los auditorios del Politécnico lleva su nombre. No me acuerdo si es una escuela o es uno de los auditorios. Pero en 1974, Bodet decide suicidarse de un disparo en la sien. Todo lo que sabía, toda su ciencia, toda su sabiduría, era un hombre sabio, un hombre muy culto, no le sirve de nada. Por cierto, también este hombre era gay. No estoy diciendo que porque era gay se suicidó, ¿verdad? Pues no fue por eso. Vamos a darle uno más y el último, y aquí quiero disertar en algo más. Quiero todavía detenerme un poquito más aquí. Solamente en Dios funciona la sabiduría. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios 1:7. Y hace rato hablamos, ¿quién compuso los proverbios? Compuso 3000 proverbios. La mayoría de los proverbios que tenemos en la Biblia los compuso Salomón. No todos, pero la mayoría. Y dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hicieron? Que yo te dije, la modernidad, ¿qué hizo? Y ahí lo veíamos con el Titanic, dejaron a un lado a Dios. Ahí empezaron a surgir los teólogos de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Dios no existe. Lo que existe es nuestra razón. Y muchos dejaron a Dios y se empecinaron en su sabiduría, en su razonamiento. Salomón se alejó de Dios y su sabiduría divina desapareció. Fíjate lo que dice el primer libro de los Reyes, 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Que se le había aparecido 2 veces. ¿Te acuerdas? Dios se le había aparecido a Salomón y le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres que yo haga contigo? Y Salomón le dijo, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Y Dios se la dio. Dios le dio a Salomón una sabiduría muy grande. Pero Salomón, dice ahí, se apartó su corazón de Dios. Y es lo que hizo el mundo. Hoy es lo que hacen muchos. Yo soy muy sabio, yo conozco de computadoras, es que la tecnología es tan grande, ¿cómo voy a seguir creyendo en Dios? A ver, ahorita lo que estamos viviendo en la pandemia, ni con toda la tecnología, ni con toda la medicina se puede tener una cura para este virus. Hermanos, la sabiduría por sí sola no nos da felicidad. Y conste, lo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de que nos eduquemos, no estoy en contra de que avancemos en las cosas tecnológicas, no estoy en contra de eso. Pero estoy en contra porque hay gente que piensa que en eso, que si sabe mucho, que si lee mucho, hay gente que dice, yo voy a regresar a los clásicos y voy a... Sí, tú lee lo que quieras, lea cualquier clásico, sé lo culto que quieras. Eso no te va a dar felicidad, no te va a dar felicidad, porque el único que da la felicidad es Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estos estudios. La próxima semana, si Dios nos presta vida y nos deja estar aquí, mis amados hermanos, estaremos viendo pues una de las cosas en las que buscó Salomón. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta predicación.
Padre, te queremos agradecer porque tú nos indicas que la felicidad no se encuentra en la sabiduría, no se encuentra en los estudios, no se encuentra en conocer más, no se encuentra en los avances tecnológicos, no se encuentra en aquellas cosas que hoy el mundo piensa que ha sobrepasado a Dios. Sabemos que la sabiduría sin Dios no es nada, es un vacío nada más. Aún gente, científicos que conocen muchísimo, se han quitado la vida. Padre, ayúdanos a encontrar el verdadero significado de la felicidad solo en ti. Te agradecemos por esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Seguimos, hermanos, alabando a nuestro Dios y nuestra hermana nos seguirá guiando. Damos gracias a Dios por su palabra de este día y que en esta hora hayamos aprendido cosas nuevas para llevarlas a cabo a nuestra vida. Y vamos a entonar, hermanos, el himno 297. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo en respuesta a la palabra de Dios.